Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de volver aquí a Portugal y mucho más contento de estar aquí en Fátima, ¿no? Que es algo muy emocionante poder venir, compartir, estar bajo los pies de la Virgen. Yo, en este tiempo que vamos a estar juntos, quería presentar dos cosas, entonces voy a ir un poquito rápido. Pero la primera es el tema de la escucha, que es un tema muy, pero muy importante en este tiempo de la iglesia sinodal, porque está absolutamente en el eje de lo que el Papa Francisco quiso realizar como proyecto, colócalo bien si quiere, como proyecto para la iglesia, para una iglesia sinodal, ¿no? Para que sea no un evento, sino un proceso que continúe más allá de los eventos mismos. Bien, entonces, y después, otra segunda parte, ¿no? Es la aplicación concreta del proceso de escucha en una experiencia que hemos realizado desde la Santa Sede con el sínodo digital, ¿no? El sínodo que hemos realizado en las redes con los influencers católicos, de los cuales ustedes habrán escuchado hablar la misa y el festival de los influencers que hemos realizado durante la JMJ. Entonces, bueno, comenzando con el primer tema, ¿no? Hacia una comunicación de escucha y diálogo para la sinodalidad, ¿no? Este es un punto fundamental, ¿no? Prefiero una iglesia herida porque sale que una iglesia enferma porque se queda encerrada. Es un principio de la eclesiología de Papa Francisco, ¿no? Una iglesia en salida, ¿no? Una iglesia misionera, una iglesia que abre las puertas para salir al encuentro del hermano, ¿no? Una iglesia que no se puede quedar adentro. Entonces, esto acá es el principio y fundamento de cualquier acción de la iglesia en este momento. Tenemos dos puntos que verifican esto, ¿no? La Predicate Evangelium, que dice, todas las estructuras eclesiales deben ponerse al servicio de la misión, ¿no? Y el sínodo sobre la sinodalidad dice, toda la iglesia se pone en actitud de escucha de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dos momentos del pontificado donde ratifica el concepto. En una nos pone en una actitud misionera, la otra nos pone en una actitud de escucha. Porque es una cultura de la comunicación, digamos, diseña entonces para nosotros una cultura de la comunicación. En esta era, digamos, de una iglesia sinodal. O sea, nos diseña el Papa con estos principios cómo tenemos que vivir nosotros, cómo tenemos que concebir el concepto comunicativo. Me encanta a mí decirle a los influencers, el influencer no es un comunicador, es un misionero. Y entonces el contenido no se basa en qué cosa y cómo voy a informar, sino cómo hacerlo vivir. Ese es el contenido comunicativo de esta iglesia sinodal. ¿Y dónde está el centro para Papa Francisco de un acto comunicativo? Samaritanizar. O sea, en el centro de todo el proceso sinodal, y es lo de la Fratelli Tutti, ¿no? Ser samaritanos de la cultura, ser samaritanos del hermano. ¿Y qué significa ser samaritano? Significa observar, significa escuchar, significa descubrir el sufrimiento del otro para responder en primera persona. Aquí está el secreto del buen samaritano. El buen samaritano no dijo, se lo voy a pasar a mi superior, o se lo voy a pasar a la persona competente, o lo voy a hacer cuando tenga más tiempo, más dinero. No remanda a otra instancia, cualquiera sea la instancia. Lo hago yo. Con lo que puedo, con lo que tengo, con lo que soy. Pero soy yo en primera persona. En el proceso sinodal, el primer paso fue la escucha.
Y en la escucha todos se decían, ¿y quién va a responder todo esto? Vos, que estás escuchando. Yo, que estoy escuchando. Nosotros somos la respuesta al dolor del hermano. No tiene que llegar al obispo, a la conferencia episcopal, al sínodo, al papa, para sanar el dolor del hermano. Yo soy la respuesta. Yo soy el buen samaritano. Por eso siempre en el proceso sinodal se decía, el proceso sinodal no es para mirar la doctrina. El proceso sinodal es para descubrir el dolor. Y por eso está la escucha. Para ver dónde hay dolor. Y ser nosotros samaritanos a sanarlo. El perfil, la actitud del discípulo, donde la única posibilidad de mirar desde arriba es el que va a buscar al hermano para alzarlo. Y entonces tenemos este binomio, ¿no? La reforma de Papa Francisco en la curia y para la Iglesia y la convocatoria de un sínodo que se concretizan en el escuchar y samaritanear. Entonces nos podríamos preguntar, ¿y por qué escuchar? ¿Y qué es escuchar? Y vemos un pequeño videíto, así hablo menos. Es un poco nuestra cultura, es un poco la realidad, donde no hay tiempo para escuchar. La problemática se presenta, ¿qué pasa si en la iglesia pasa lo mismo? Después voy a hablar del sínodo digital, pero adelanto alguna cosita porque nos viene bien. Una de las cosas, de las conclusiones, cuando fuimos con los influencers a la escucha en las redes, que le preguntamos a la gente, una de las tantas preguntas que se hicieron, ¿por qué no vas a la iglesia? Fue duro leer, porque no hay nadie que escuche. Porque siempre hay un horario para escuchar que no coincide con el de la gente, porque coincide en el mismo horario del trabajo, en el mismo horario del preparar la comida para los chicos. Los curas estamos dispuestos cuando la gente no está dispuesta.
Y entonces viene la pregunta, siempre en la iglesia hablamos de la realidad real contra la realidad digital, ¿no? La presencialidad indiscutible. Pero, ¿qué presencialidad estamos hablando? Nuestras iglesias tienen una riqueza de presencialidad. Cuando se opone la misa real de la misa virtual y dicen, la misa virtual ha robado o está robando la presencialidad, ¿nos hemos puesto a pensar si eso es verdad o es un subterfugio de pregunta para no entrar a la raíz? Porque si un monitor puede cambiar la presencialidad, tenemos que preguntarnos qué riqueza o qué pobreza tiene esa realidad. Porque ningún enamorado, ninguno se confunde entre el abrazo y el beso del amado o la amada y el monitor. No tenemos que explicarle a ningún enamorado que es más importante el abrazo y el beso, el encuentro, que tener que ver la persona en el monitor. ¿Por qué tenemos que hacerlo con la misa? ¿Cómo son, cómo fueron nuestras misas? El sonido, el canto, la luz, la homilía, el acoger. Si nos pudieron reemplazar con un monitor y no tuvieron la nostalgia de la presencia, la pregunta ¿es que hubo realmente presencia? Me salgo un poco, pero me parece importante. A mí me gusta contar siempre en las visitas ad limina, cuando surge este tema entre los obispos, ¿no? En Roma hay una pizzería que se llama Er Poeta. Hacen unas pizzas fabulosas, Trastevere. Cuando vino la pandemia, todos en Italia aprendimos a hacer la pizza en casa. Todos hacemos. Pero cada pizza en casa era decir, Er Poeta, ¿cuándo volveremos a Er Poeta? La misa era una llamada a la pizza de Er Poeta. Y hacíamos la pizza y pensábamos en Er Poeta. Cuando terminó el lockdown, corrimos a Er Poeta, las filas para entrar. ¿Por qué? Porque en Er Poeta estaba la pizza buenísima. Nos encontrábamos todos los amigos y estaba el poeta que siempre en la puerta te recibe y te dice, ¿cómo estás? El resto es conclusión nuestra. Si en nuestras misas, cada misa nos llamaba a la misa presencial, como la pizza llamaba a la pizza del poeta, y cuando terminó el lockdown no corrimos a la iglesia, tal vez no había una buena pizza, no estaban los amigos y el poeta no estaba en la puerta. Había preparado otro videíto, pero lo vamos a saltar así ahorramos un poquito de tiempo. Entonces, la escucha tiene fundamentos bíblicos como el Shema Israel, ¿no? Que implica el oír, el obedecer, el estar adentro y el examinar, ¿no? Cuando Dios le habla del Shema Israel, acá Monseñor Nuno podría darnos una conferencia entera sobre el Shema Israel, ¿no? Pero paso porque el tiempo se nos va veloz, ¿no? Escucha, Israel. Y también fíjense que el mismo Dios se siente interpelado por la escucha. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor de sus opresores y conozco sus sufrimientos. Dios conoce a su pueblo escuchando el grito de su pueblo, del que sufre. Es esa la escucha a la que estamos llamados, ¿no?
qué encuentro profundo se nos da cuando realmente escuchamos el dolor del hermano. Y qué respuesta espectacular tenemos como cristianos. La ternura y la misericordia de Jesús que salen al encuentro. Voy a apagar el coso porque nos va a terminar, como siempre, eco. El hermano se descubre en el sufrimiento y el sufrimiento se descubre en la escucha. Por lo tanto, implica el sano discernimiento en el oído despierto, el oído que busca, es salir de uno mismo para encontrarse con el otro en un proceso de discernimiento. Por eso el segundo paso del sínodo es discernir, no es votar, no es democracia, es escuchar, es entender, es discernir y es aplicar. Esta la paso. Escuchar también es importante y si lo vimos desde la Biblia también lo podemos ver desde las ciencias humanas, que es oír para escuchar, para entender, es detenerse, es prestar atención al otro, es darle espacio al otro. Fíjense, por eso les ponía el videíto de Steve, ¿no? Donde nadie tiene tiempo para el otro. Cuando nosotros siempre insistimos en la iglesia la importancia de la presencialidad, revisemos nuestras familias, revisemos nuestras escuelas, revisemos la iglesia, revisemos nuestra amistad, revisemos nuestras parejas. ¿Hay tiempo para el otro? ¿Hay escuchar al otro para entrar en el otro o estamos esperando para dar la respuesta? ¿Qué lugar tiene el otro en mi tiempo, en mi vida? Es reconocer su dignidad, es comprenderlo al otro. Y así vemos entonces los pasos para escuchar de verdad. El primero es que nosotros tenemos que hacer silencio, porque para escuchar al otro tenemos que estar en silencio no solo físico, sino de corazón, de mente. Tenemos que tener un espacio mental para que el otro pueda poner una palabra. Fíjense que a veces, y nos pasa mucho al clero, pero no solo, ¿no? Estamos esperando que el otro termine para darle la respuesta, para darle el consejo, ¿no? O sea, a la primera palabra ya tenemos el argumento y estamos esperando que termine, entonces ¡blu! Y no le sirve al otro. El Papa siempre nos dice a los sacerdotes, ¿no? Sean una oreja grande y una lengua chica, para escuchar mucho y para decir la palabra justa. Que a veces es un gesto, ni siquiera una palabra, ¿no? Guardar silencio, observar el dolor. Hoy me llamaba mucho la atención, me conmovió mucho en la misa en la Virgen, ¿no? El rostro de la gente que le traía a la Virgen su dolor, su pedido, su enfermedad, sus familiares, sus tristezas, sus sufrimientos, pero eran rostros comunicantes con la Virgen, donde el dolor se hacía piel, ¿no? Observarlos para comprenderlos. Y después una escucha que se activa. ¿Y qué impide esa actividad de pensar en el otro? El juicio, dar consejos no solicitados, desvalorizar la problemática, la cultura, la realidad, la historia del otro, minimizarlo, darlo por conocido, estar acostumbrado, interrumpir. Porque como ya sabemos lo que sigue, interrumpimos para darle la solución. Y entonces se rompe el flujo de esa comunicación. Ironizar el problema del otro. Esto empeora la calidad de nuestra escucha. En cambio, la escucha activa que citaba antes
es el mostrar interés. A mí me interesa tu vida, me interesa tu problema, me interesa tu realidad. Fomento la conversación, tratar de dar un argumento, no llenar de palabras. Parafrasear, ¿no? Volverle a decir lo que uno ha escuchado, para que el otro sienta que sí le entendí la cosa, ¿no? O sea, es una manera de volverle a decir lo que él dijo, porque se siente acariciado en su dolor. Y por eso la escucha implica el diálogo, y este es el proceso sinodal, ¿no? Sin odos, caminar juntos. La escucha como verdadero y firme pilar de la espiritualidad sinodal, de una iglesia que quiere caminar con los otros. Por eso me encantó el tema cuando me lo proponían. Es la escucha. Y la escucha de uno con los otros, ¿no? De los pastores con los laicos, laicos con los pastores, laicos entre ellos, los pastores entre ellos. ¿Qué modelo nuevo se nos presenta y tan viejo? Shema Israel, ¿no? Pero implica una conversión, la metanoia, ¿no? El salir del propio, ir más allá, ¿no? Del nous, de lo que conocemos, metanous, ir más allá, ¿no? Para ir hacia esa conversión del Evangelio, metanoia tu evangelion, salir de nuestro conocimiento para ir al conocimiento de Jesús, que es el amor por el otro, ¿no? Y manifestarse en la vida de la comunidad, o sea, es un entrar en la vida del otro y el otro que entra en la mía y así poder caminar juntos. El diálogo sinodal implica también la humildad, ¿no? Porque el clima de diálogo es la amistad y el servicio. Entonces es una conversión a los criterios, de nuestros criterios a los criterios del Evangelio. Que crea un diálogo, ser capaces de aceptar el logos, la palabra del otro, que crean la comunión y la comunión, que hacen un flujo comunicativo y ese flujo comunicativo es la realidad de la comunión en la iglesia, que tiene sus manifestaciones en la red, ¿no? En poner en común para vivir el mensaje. Y por eso para el Papa es tan importante que entendamos que no es un acontecimiento, no se quiere celebrar. Lo importante no está en la asamblea, no está en los hechos, sino está en una manera de ser iglesia, de caminar juntos, cada cual con su vocación, cada cual con su misión, cada cual en su lugar, pero todos juntos como iglesia. Es una manera nueva y antigua. A mí me encanta decirle a los jóvenes, miren, la manera de renovar a la iglesia y hacerla totalmente nueva, no está en mirar adelante en modelos del New Management, no, sino está en volver al origen. En el tiempo de Jesús, en la manera de Jesús, en la mentalidad de Jesús. O sea, la juventud y la novedad del Evangelio no están en los modelos que se nos pueden presentar o en algo que tiene que venir. Está en ir a la profundidad, a la raíz, al encuentro con Jesús. Esta escucha es una clave eclesiológica integrada en una clave comunicativa que se nos presenta como un estilo de vida eclesial, que es esencial, o sea, es un cambio fundamental, la escucha, porque el otro en la escucha comienza a existir. No se trata entonces de producir contenidos. Cuando soy un poco provocativo, digo, cuando hablo de la comunicación a los obispos, les digo, miren, comunicación no es tecnología, comunicación es querigma. Porque la tecnología mira la producción y entonces tiene especialistas. Y entonces cuando uno tiene que hablar de comunicación, llama al técnico para que haga el vídeo, el audio, la radio, la televisión, el YouTube, lo que sea. Si comunicación no es tecnología,
que es la producción de un algo y hecho por un alguien, sino que la comunicación es querigma. El querigma no le pertenece al especialista, nos pertenece a todos y no tiende a producir algo, sino a vivir una vida. Tenemos que cambiar nuestro modelo, ¿no? Pasar de tecnología a querigma, porque ahí nos vamos a sentir todos llamados a una vida comunicativa intrínseca. Son los padres que comunican a los hijos, son los esposos que se comunican entre ellos, son los abuelos que pasan la tradición de la fe, somos los sacerdotes que tenemos ganas de que el otro me entienda. Fíjense, a mí, cuando le digo esto a los obispos, le digo, para mí el signo más claro de que somos autorreferenciales y no nos interesa que el mensaje llegue, es cuando uno ve a un sacerdote que empieza la homilía así y no se da cuenta que no tiene micrófono. Que no tiene la atención de ponerse el micrófono en la boca para que el otro se entere que yo estoy hablando. No es difícil el concepto, si yo hablo así no me entienden. ¿No? Entonces vengo a la homilía toda, o sea, le digo todo, pero sin micrófono. Y basta solo esto para que ustedes se enteren de lo que estoy diciendo. Si no tengo la preocupación mínima de hacer esto, significa que en mi corazón y en mi mente no está la intención de que mi palabra les ayude para recibir la misericordia y la ternura de Dios. Y es poquito, más es tan real. La dinámica comunicativa del acontecimiento de redención es: hemos visto, hemos oído, hemos contemplado, hemos tocado, hemos anunciado. Y por eso los discípulos en esta cadena dicen, no, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos callar, es el principio de la misión. El que ve y oye, le quema dentro. No puedo callar. Y me pegan y me dan palizas y no puedo callarlo. Disculpen, no me puedo callar, porque lo he visto y lo he oído. Y eso os transmitimos. La iglesia que escucha el sufrimiento se hace presente y responde con el Señor. Este es el punto central de la escucha sinodal. Paso este pequeño videíto que nos recuerda un momento muy importante de nuestra historia, donde el escuchar el gemido del pueblo de Dios hace una acción que, aunque fue virtual y lejana, llegó y penetró el corazón de cada uno de nosotros. Y resta. Tremendo patos que a este evento, ¿no? Cuánto nos ha llegado en el momento justo. Yo soy testimonio de cómo nace este evento junto con el Papa, ¿no? Un Papa que cada día salía a la ventana para ver la Plaza San Pedro sola. Y se asomaba y bendecía el silencio y la soledad, ¿no? Fue en ese sufrimiento de pastor que escuchaba el dolor y que todos los días quería saber el boletín informativo, cuántos morían, cuántos sufrían, cómo, que dijo, hay que estar.
Eso es escuchar. Bien. Yo pasaría a la otra y después abro las preguntas o paro aquí. Paso. Veo, ok. No, nadie respondió, pero no importa. Escuché. Bueno, y entonces ahora lo que le presento es la iniciativa que nosotros de Dicasterio de la Comunicación hemos acompañado para hacer este proceso. Inicio con un videíto que les será familiar, ¿no? Queridos digital influencers, hacéis realidad el sueño del Papa Francisco cuando nos desafía a protagonizar juntos el sueño misionero de llegar a todos. Todo influencer que quiera ser evangelizador necesita ser influenciado por Jesús y su evangelio. Solo Jesús nos hará auténticos influencers. Desde hace un año, el proyecto La Iglesia Te Escucha, que acompaña el Sínodo de la Iglesia, el así llamado Sínodo Digital, ha descubierto este río de gracia, de amor y de misión. Y es gracias a las increíbles redes que ustedes han construido dentro de la Iglesia en este nuevo mundo digital que ha hecho posible ese enorme aporte al proceso sinodal. Si el digital es nuestro tiempo, todos somos misioneros digitales de una iglesia en salida, una iglesia para todos, y todos debemos estar plenamente presentes. Gracias. Esta fue la misa que celebramos con los influencers católicos que eran presentes en la JMJ, ¿no? Junto con la organización aquí presente. Entonces, bueno, como respuesta del proceso sinodal, también nosotros quisimos hacernos presentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quisimos llevar, digamos, esta escucha a los ámbitos digitales, ¿no? Para aceptar la invitación del Papa Francisco de que todos, ¿no? Como repitió tanto en la JMJ, estén adentro, todos sean recibidos, todas sean escuchados, ¿no? Y entonces se presentó el proyecto de decir, si hay una parte de la iglesia que no va a la iglesia y que está presente en las redes, vayamos nosotros, vayamos allá y escuchémoslos allá, ¿no? Y entonces era aceptar la invitación de Papa Francisco, justamente porque hay una parte de la iglesia que no está en la iglesia o que no está en la iglesia visible, en las instituciones, y para que nadie quede excluido de este proceso sinodal de escuchar a la iglesia y al Espíritu. Los principios del sínodo digital, del proyecto La Iglesia Te Escucha, era ser una iglesia en salida, lo que decía al inicio, ir a las periferias existenciales. Las periferias existenciales son donde haya una persona que sufra y puede estar al lado mío, ahí hay un periférico existencial y ahí tenemos que ir. Y puede ser mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi padre, mi compañero de camino, en la universidad, en el fútbol, en lo que sea. Y el principio que decía, no, prefiero una iglesia herida antes que enferma, ¿no? Estos son los tres principios eclesiológicos del sínodo digital, que generan una acción, escuchar, samaritanear, porque el principio era a los influencers decirle, vos vas a escuchar, pero no vas a resolver problemas teóricos, vas a sanar heridas. Y hasta tal punto esto se verificó que tuvimos 3 bautismos, ¿no? O sea, gente que tocada en el corazón por este proceso de la iglesia quiere llegar donde vos estás, le pidieron a los influencers que le ayudaran para bautizarse. Bautizarse, ¿entienden lo que les digo? No es volvieron a rezar el rosario, se confesaron, se bautizaron. Bautizarse en el adulto es fuerte, porque significa abrazar un estilo de vida completamente distinto. Y el último es coraje y creatividad. Hay que tener mucho coraje para meterse en las redes donde
te apalean sin piedad porque se esconden atrás de un nickname. Y con creatividad, porque siempre hay que inventarse algo nuevo para cómo decirlo, ¿no? Para llegar, para que te escuchen. Ayer hablaba con un sacerdote influencer que hace 1000 piruetas, ¿no? Y uno ve el post y dice, realmente que este es bobo, porque hace bobadas todo el tiempo. El punto que uno va a su parroquia y la ve llena de jóvenes. Porque los jóvenes lo ven hacer pavadas, entienden la pavada, ¿no? Hacerse el mono, ¿no? Y empiezan a ir a la parroquia. Y dice, y lo que más me tocó es que los más chicos empezaron a confiar en mí, porque como me ven en internet que soy un poco famoso y que me relaciono con famosos, yo tomé autoridad ante ellos, porque la autoridad ahora para las nuevas generaciones, nos guste o no, se discuta o no, la da la popularidad en las redes. Y entonces yo empecé a tener un valor ante ellos porque yo, vos sos el de, tú eres el que está en, y vos estuviste con. Y entonces lo que le digo, y se llenó. Muchísimos jóvenes muy alejados empezaron a ir a la iglesia para poder hablar con ese que le dice cosas lindas, que no los juzga, que no los aleja, que no los critica. Y entonces ahí tenemos cómo el lenguaje de ellos generó la búsqueda del lenguaje nuestro. Voy un poco veloz porque si no... El principio nuestro era, vayan, vayan, vayan. ¿A quién? A todos, todos, todos. Estos fueron los pilares que han guiado siempre, el ir a todos. Puntos claves. ¿Qué cosa no es el sínodo? No es un sínodo paralelo, porque es el mismo sínodo de la Iglesia, no llevado a todos. No es una alternativa porque lo presencial funcionaba mal. No es una experiencia amplia y completa porque fue, lo que se pudo hacer. No fue sínodo digital porque usó tecnologías digitales, porque todo el mundo usó una computadora, un form, elementos informáticos. No fue una idea de un pequeño grupo o un proyecto improvisado de la mañana a la noche. ¿Qué quiso ser? Una experiencia misionera. Llevar el proceso sinodal a donde no estaba. Quiso ser una experiencia piloto, limitada pero válida porque fue institucional. Fue una experiencia con método, planificado y organizado. Fue una respuesta al sentir del pueblo de Dios, porque no fue una idea del Vaticano. Fue una idea de los mismos jóvenes, misioneros, evangelizadores digitales, influencers que dijeron, nosotros también queremos llevar esto, porque no son un sistema comunicativo, son un sistema misionario. Ahí está la diferencia. Estos influencers, evangelizadores digitales, misioneros digitales, no son un sistema comunicativo, no es un grupo de periodistas que van a la información, son misioneros que llevan a Jesús. Y es una respuesta, bueno, eso está, es llevar al sínodo, y ahí está la diferencia, sínodo digital no porque usó instrumentos digitales, sino porque vivió en los tiempos, en la manera digital, con el lenguaje digital, con la dinámica digital. O sea, lo que se entró es a esa cultura, hacerlo en esa manera, con sus instrumentos, pero con la manera, con el lenguaje, con la dinámica, ¿no? Para encontrar a los que estaban ahí, en ese continente. Se hicieron las 3 etapas. En la primera etapa fue 2 meses y medio, 7 lenguas, 115 países, más de 100 instituciones que participaron. Al inicio eran 244, ahora superamos los 2000 influencers que desde Filipinas hasta las Américas han querido sumarse. Llenaron, interesante, en 2 meses llenamos 110.000 cuestionarios en todo el mundo, ¿no? De 44 preguntas, o sea, era prácticamente una licenciatura más que... del cual, fíjense qué dato importante, después lo voy a repetir, pero me gusta más decirlo acá.
del cual el 30%, atentos al número, el 30% eran no creyentes o alejados de la iglesia. ¡Wow! 30%. De cada 10 personas, 3 eran gente que no creía o que estaba rabiosa con la iglesia. Pero era el influencer que me lo pedía, que hacía que decía, por vos lo hago. No lo hago por los curas ni por la iglesia. Vos me lo pedís, yo lo hago por vos. Y el 30% de todos los cuestionarios fueron de gente no creyente o alejada de la iglesia. Importantísimo, periférico. Salimos a escuchar las periferias. Y las edades, el range era de 18 a 40 años. Un range importante para la iglesia, ¿no? Miremos nuestras iglesias y veamos si nos es importante ese número. Las propuestas fueron 150.000, ¿no? Y el potencial de catequesis que tuvo todo este sistema fueron 20 millones de personas como potencial. Esto era la presencia de los influencers en la primera etapa. Ahora, gracias a Dios, estos eran los 244. Ahora estamos más de 2.000 y tenemos un montón de africanos. Los africanos se sumaron, pero con toda la alegría africana, baile, qué sé yo, tenemos un montón. 150 de todos los países. La síntesis fue metodológica. Usamos sea la inteligencia colaborativa, sea los sistemas internos producidos por las redes sociales, sea la inteligencia artificial, todo manejado por nosotros. O sea, usamos la dinámica, la vida propia de la red para poder entrarle y entender a la red. Hicimos nuestras conclusiones, que fíjense que después de todo el proceso de estudio, cuando nos comparamos con los otros continentes reales, no digitales, nos dieron los mismos resultados. Más o menos un poquito acá, un poquito allá, los problemas y las positividades fueron las mismas. En síntesis, fuimos y vimos que la mies era madura, ¿no? Los influencers, estos misioneros hace mucho que están ahí y nadie les lleva el apunte. Nadie los sigue. Hemos constatado que necesitan atención. Estos misioneros digitales se sienten solos, requieren una pastoral digital, una pastoral que mire a cómo evangelizar ese mundo que existe. Están solos, necesitamos incorporarlos a la vida institucional, ir, buscarlos. Yo le digo a los obispos cuando van a las adlíminas, que dicen, estos influencers son una pastoral paralela. Excelencia, ¿qué hizo usted? ¿Los llamó a tomar un café? ¿Compartió con ellos? ¿Le dijo qué bonito este post? O esto tenemos que corregirlo, no digas así, digámoslo de otra manera. ¿Les dio algún trabajo? ¿Los acompañó? No, entonces, ¿están solos? ¿Ellos están solos o usted los dejó solos? Porque una persona que evangeliza después de 15 años y que nadie le haya dado un saludo, no sé dónde tenemos el problema. Acá el obispo joven, esperemos que en unos años está nuevito. No. Bueno, el 30%, lo que decía, son alejados, ¿no? En el digital, fíjense, que nosotros nos dimos cuenta que muchos buscan, aún sin decirlo. Se esconden en el nickname para escuchar a la monja, el cura, el catequista, el joven que dice algo importante sobre Dios. Y el nickname les sirven para no dar, pero después cuando uno entra, dan inmediatamente su mail, su número, quieren ser buscados. La iglesia siempre, miren, esto es una conclusión muy bonita, la iglesia siempre sigue la cultura, no nos quedemos ahora. El verbo se hizo carne, es la dinámica de la evangelización. Sigámosla también hoy. Para la etapa 2, fuimos haciendo oraciones y encuentros virtuales donde masas de influencers se sumaban para rezar con nosotros. Y en 2 meses hemos crecido de 200 a 1.200. O sea, cuando Vaticano abrió esta posibilidad de acompañamiento, se sintieron familia. Y la prueba la tuvimos en el Festival de los Influencers, ¿no? Esperábamos 100, vinieron 600. Y en la plaza había 20.000 followers que querían verlos. La segunda etapa continental, mandamos influencers a todas las asambleas continentales, porque nos lo pidió el sínodo, e hicimos virtualmente
el análisis, la meditación espiritual y las conclusiones. Acompañamos el sínodo. Y en la tercera etapa el Papa nombró 2 miembros del sínodo. Increíble, estamos más contentos que perro con 2 colas, ¿no? 2 influencers del continente digital son miembros del sínodo. La hermana Chisquia y Urquidi, uno de México, otro de España, ¿no? Que representarán el sínodo digital en la asamblea sinodal. Y entonces es importante entender esta realidad, ¿no? Presencial y virtual, que en el hombre contemporáneo no existen divididos. No existe la división. Mírense ustedes, están todos con los telefoninos, salvo Monseñor Nuno que está con su virome, ¿no? Pero tiene el telefonino al lado. Todos estamos. Nuestra vida es virtual y real, real y virtual todo el tiempo. Hasta para despertarnos a la mañana el reloj que nos despierta es el telefonino. O sea, somos un todo uno, ¿no? Y entonces, lo importante en este pasaje, ¿no? Este pasaje que tiene que permanentemente, nosotros también lo manifestamos porque en el principio a los influencers era no se queden en el virtual, tornen ustedes a hacer este círculo con lo presencial y tuvimos respuestas muy bonitas. La primera, lo que fue samaritanear, las cosas que generaron los influencers en las redes y desde las redes a la realidad. Obras de caridad, muchos se inventaban con las comunidades ir y hacer cosas para los pobres, los sufrientes, los enfermos, ¿no? Misiones juveniles, algunos se inventaron después de conocerse un tiempo, ¡pum!, hacer una misión en otro lugar para los jóvenes, presenciales. Y encuentros también con los más alejados. Hubo influencias que generaron, incluso impulsados por gente, comunidades de abortistas, comunidades de enfermos de HIV, comunidades homosexuales, comunidades de todo tipo de gente alejada, comunidades de drogadictos, gente que a veces no tiene mucho lugar o tiene mucha vergüenza de presentarse, a través de las redes se pudieron encontrar. Eso es samaritanear. La otra es encontrarse. Hubo encuentros nacionales, ¿no? México, Argentina, África y Colombia ya lo hicieron y estos son los que se van a realizar. Mañana tenemos el de Italia. Los influencers, después de un tiempo de trabajar juntos, dijeron, ¿por qué no nos encontramos? Y empezaron a hacer encuentros nacionales. ¿Y saben cuál es el secreto importante para nosotros? Que lo quisieron hacer con sus obispos. Que esto es una cuestión esencial. Esencial. Porque lo que nace como carisma no puede quedar sin la institución. Y entonces nosotros de Vaticano estamos impulsando mucho a los influencers decirle vayan a sus obispos y a los obispos decirle llamen a sus influencers, encuéntrense con ellos. Porque si no se da esto, no se da iglesia, porque Pedro y Pablo, institución y carisma, siempre van juntos. Esa es la catolicidad. Y entonces necesitamos como comunicadores hacer estos puentes, ¿no?, para hacer iglesia. Llegando casi a la fin, después, bueno, lo que fue la misa, ¿no?, precioso, 400 influencers ahí, que fue el videito que vimos, para decir la presencialidad. Y esta fue toda idea de ellos, ¿no? El festival, ¿no?, 577 influencers de 64 países, más de 20.000 personas, porque ellos mismos dijeron, si vamos a hacer muchos en Lisboa, ¿cómo no nos vamos a encontrar? Y dijeron, Vaticano, movete, juntanos, ¿no? Y entonces Vaticano con la JMJ creamos eventos para reunirlos. Y fue muy lindo. Y está dando mucho, mucho resultado. Entonces esta es la conclusión importante, ¿no? Pasar del instrumento a la cultura. Porque el instrumento se usa, la cultura se habita, la iglesia sin cultura y la persona se encuentra. Termino con un pequeño videíto y pasamos a las preguntas.
non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ante todo, quiero daros las gracias por formar parte de la misión de la Iglesia, por ser Iglesia que evangeliza. El reto es nada menos que ser evangelio vivo. Cristo llena el corazón y cambia la vida. Está vivo. Nuestro Señor está vivo, dialoga con nosotros, nos invita a acompañarlo. Por eso el mundo digital debe estar incorporado a Cristo. ¿Sabéis qué es lo que nos une? El amor. El amor. Yo os envío, dice Jesús. Yo os envío. Nosotros, cada uno de nosotros, somos la respuesta de Dios. Evangelizar en, él y desde el mundo digital. Este es vuestro hermoso reto. Transmitir a Cristo en el mundo digital. Dejaos impulsar por el Espíritu Santo y sentid siempre nuestro respaldo y nuestro apoyo. Adelante, adelante. E questa è la nostra offerta del nostro cuore, della nostra missione. Acoge su intercesión por nosotros. Mira sobre todo a los pobres y a quienes Él amó y ayudó. Non possiamo sotterrare i doni dell'era digitale. Per questo non possiamo comportarci come l'uomo che sotterra i talenti. Dobbiamo, al contrario, metterli a frutto. Oggi, più che mai, è tempo per la Chiesa di uscire dalle sue mura, di non pensare in modo statico, ma dinamico. È tempo di costruire la comunione attraverso tutti gli strumenti della comunicazione, di inventare sempre nuovi modi di collaborazione. Questo è il Sinodo, camminare insieme, progettare insieme. Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios. 이 시간을 통해 다양한 청년들과 교류하고 Gracias porque de una forma muy concreta, muy práctica, podemos ser y hacer iglesia junto con personas de todo el mundo. Gracias por reunirnos hoy como familia, como hermanos en esta misión. Concédenos un oído atento. And that your church may be united around you. Aiutaci ad alimentare il sogno di essere Chiesa digitale insieme ai nostri pastori. E que nunca nos falte o vinho da alegria em nossa atividade missionária. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Siate forti, forti e coraggiosi nella missione, siate pazienti e perseveranti nei momenti difficili. Let us continue dreaming together. Vayan a anunciar al Señor, vayan hasta los confines de la tierra.